esta rueda de prensa. Esta mañana estamos los integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional aquí en la Asamblea Legislativa, compartirles a todos ustedes que queremos dar a conocer que contamos ya con la acción de inconstitucionalidad que presentaríamos. Tenemos ya el documento, arrancamos ya el cabildeo con otros partidos políticos aquí en la Asamblea Legislativa en contra de las reformas al Código Fiscal del Distrito Federal que establece el nivel socioeconómico de los usuarios del servicio de agua potable en la capital del país como base para el cobro. Esta acción de inconstitucionalidad se sustenta en 5 argumentos fundamentales, concretamente en 5 tipos de violación a la Constitución Federal. El primero, violación a la seguridad jurídica de los usuarios. La reforma carece de parámetros que permitan determinar la categoría de las manzanas en que fue ubicado cada usuario. No hay una metodología o cálculo que le dé certeza al ciudadano sobre la correcta catalogación de su manzana en los niveles en que fue considerado. Ningún artículo de la ley contempla estos parámetros, la forma en que operan, de modo que los ciudadanos por cuenta propia nunca podrán determinar su propia cuenta o manzana para efectos del pago del servicio. 2. La reforma se convirtió en una ley privativa al clasificar cada manzana en lo particular como popular, baja, media o alta, dependiendo del nivel socioeconómico del usuario. Se violentó la regla de que toda ley debe ser general y abstracta, es decir, que al particularizar tanto hasta llegar al punto de darle una categoría a una manzana y no establecer parámetros generales para el pago del agua, la reforma se convirtió en una ley privativa. Tercero, derecho humano al agua potable. El derecho al agua, de conformidad con diversos pactos y convenios internacionales, es un derecho humano conforme a los cuales el agua debe tener un costo accesible para los usuarios, de modo que la estructura tarifaria permita la recuperación del costo de suministro y el castigo por desperdicio. Sin embargo, la reforma no se enfoca al cobro por suministro, sino al cobro según el nivel socioeconómico, y este parámetro es distinto al costo del servicio y al grado de desperdicio. Esto es igual a un gravamen, que sería el impuesto, y no una tarifa, como contraprestación por este derecho fundamental. Cuarto, la reforma es discriminatoria. La Constitución Federal dispone que la condición social no puede ser motivo de discriminación de ninguna especie. Las diferencias que se hacen en materia de cobro de agua atendiendo a la condición socioeconómica de la persona es violatoria de los derechos humanos, pues el subsidio que se prevé no es parejo, sino que varía según la condición socioeconómica de cada usuario. El agua no puede cobrarse de acuerdo a quien tiene más o menos dinero, sino de acuerdo al consumo y el desperdicio. Y el quinto y último, la reforma viola el principio de proporcionalidad tributaria. Esta violación se da porque el agua debe cobrarse de acuerdo con el consumo, no dependiendo del nivel socioeconómico de las personas, porque el nivel socioeconómico no guarda ninguna relación con el costo del servicio. Estos serían los 5 puntos, los 5 tipos de violación que se está dando con las reformas que se presentaron al Código Fiscal del Distrito Federal. Arrancaremos el cabildeo, que ya hemos estado en pláticas con algunos integrantes de grupos parlamentarios de la Asamblea Legislativa, y esto buscamos presentarlo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el bien de los capitalinos y sobre todo por la justicia fiscal que debe haber en el Distrito Federal. Cedería el uso de la palabra al diputado Juan Carlos Zárraga. El gobierno del Distrito Federal pretende recaudar más de 1,000 millones de pesos por el cobro del suministro de agua.
Al día de hoy, nosotros como diputados del Partido Acción Nacional retamos al gobierno del Distrito Federal a que designe a un funcionario de primer nivel que día con día le explique a este grupo parlamentario y de cara a los ciudadanos en qué se van a gastar esos 1,000 millones o más de 1,000 millones de pesos que van a recibir. Porque como todos ustedes saben, este dinero entra directamente a Tesorería y es la Secretaría de Finanzas quien lo maneja. Nosotros, como diputados de Acción Nacional, queremos tener la certeza de que este dinero va a ser empleado en reparar las fugas que tiene el Distrito Federal, en las cuales se pierde aproximadamente el 38% del líquido que llega de los estados hacia el DF, y en un tema muy importante, los medidores. Al día de hoy, el 60% de los hogares de esta ciudad cuenta con medidores, de los cuales, en el mejor de los casos, la mitad funciona y el resto de ellos no está trabajando. Es muy importante que si se van a recibir más de 1,000 millones de pesos, estos 1,000 millones de pesos sean invertidos íntegramente en resolver los problemas del agua y no que la Secretaría de Finanzas los vaya a ocupar en alguna otra cosa. Hacemos el reto al gobierno y estaremos esperando la respuesta. El plazo, como ustedes saben, corre a partir de la publicación de la reforma a raíz de lo acordado en esta asamblea en el periodo extraordinario pasado. La reforma se publica en la Gaceta Oficial el 16 de marzo, lo que implica que se tienen 30 días naturales a partir de su publicación, lo que implica que el plazo vence el 15 de abril, es decir, en unos cuantos días. En cuanto a los artículos constitucionales violados, en relación a el derecho a la contribución proporcional, el artículo 34 es el que establece la obligación de los mexicanos de contribuir al fisco y a los gastos públicos de manera equilibrada y proporcional. Ese es uno de los artículos aludidos que se violan. En relación al agua como derecho humano y por lo tanto, por ser persona humana se tiene derecho al agua, simple y llanamente, y entonces una distinción que no se justifica implica que estamos en presencia de una discriminación y por lo tanto hay violación al artículo 1 constitucional. Y por supuesto, en cuanto a que pudiera esto constituir una ley privativa y que no cumpla los requisitos de una ley general, pues evidentemente el artículo 14 y 16 constitucional son los artículos que nos orillan a argumentar su inconstitucionalidad en este sentido. Podríamos hablar más a detalle, pero queremos también dejar la oportunidad de que otras fuerzas políticas enriquezcan esta posible acción de inconstitucionalidad.